Sigue la doctora Miriam Paredes, el doctor Julián Bedoya y después Juan Luis Castro. Presidente, le agradezco, saludo al señor ministro. Voy a procurar ser breve en mi intervención, señor ministro, porque en aras de que usted llegara a la comisión hice la intervención de fondo después de que el director de Presupuesto Nacional hiciera su planteamiento. Esta comisión en teoría es una comisión eminentemente técnica, señor presidente. Y hoy asistimos a un debate con unas consideraciones previamente definidas y determinadas. La ley quinta establece que estos debates deben, por obligación, circunscribirse a esos aspectos específicos. Hoy vinimos a hablar de las razones del aplazamiento. Vinimos además a que el gobierno nacional nos contara cuál era el avance de la ejecución presupuestal de la presente vigencia fiscal. Sin embargo, se han tocado varios temas, algunos de un profundo contenido técnico que tendrán que ser discutidos aquí, pero otros de un enorme y profundo contenido político, como si se tratara esta comisión, y lo digo con profundo respeto, de una plaza pública en la que nosotros, ostentando nuestra condición de políticos, sin argumentos serios y profundos, enviamos a la opinión y a la gente mensajes distorsionados de la realidad. Y pareciera que algún sector de esta comisión quisiera adelantar esa política o planteamiento que desde 1912 en el Congreso de Basilea la Internacional Socialista estableció, darle la instrucción a sus partidarios, a sus miembros, de en este tipo de escenarios soltar información a la opinión distorsionada para efectos de seguir levantando el pueblo en contra de la institucionalidad del país. Nada distinto de lo que aquí se dice de manera populista a lo que hizo Lenin cuando pronunció su discurso de las famosas tesis de abril, que le dio resultado posteriormente con la revolución bolchevique. Y afirmo eso porque este no es el escenario para venir a hacer ese tipo de planteamientos y confrontación, y porque hay que cumplir a cabalidad la ley quinta, o si no, entonces todos pasémonos por la faja. Y hablemos entonces de por qué esos discursos populistas señalando a notarios, señalando a los actores políticos de la nación, de haber despilfarrado los recursos, de habérselos robado, de no haber considerado las necesidades reales del pueblo colombiano, pues hagámoslo de esa forma y de esa manera. Pero no me voy a extender ahí, simplemente quería hacer ese llamado de atención. Y resumía, señor ministro, mi planteamiento sobre 3 o 4 temas respecto de la ejecución presupuestal, y advertí ahora que a puertas de la nueva reforma tributaria que se avecina, observamos, de acuerdo a lo que nos informó el señor director de Presupuesto General de la Nación, que en efecto parte del aplazamiento obedece a que finalizando el año habrá una reducción en el recaudo de cerca de 3 billones de pesos. 1.4 obedecen al tema del IVA, 1.4 obedecen al tema de la renta. Advertí entonces que eso que fue el elemento estructural de la última reforma tributaria que aprobó este Congreso de la República, en la realidad y en la práctica no generó los efectos esperados. Ustedes empiezan a hablar de mantener ese impuesto que es regresivo, de ampliarlo, pero esa será una discusión para otro día, para otro momento. Respecto de la ejecución presupuestal, advertía que sobre estas cifras
es muy complicado advertir quiénes son buenos o malos ejecutores, porque ha hecho carrera en el gobierno nacional, y no estoy hablando de los últimos 8 años, estoy hablando del sistema presupuestal colombiano, estoy hablando de las prácticas presupuestales de hace mucho tiempo, en las que la planeación presupuestal debiera estar enlazada con la planeación contractual, y eso no sucede en la actualidad. Y recordaba también cómo aquí, a diferencia de todos los países latinoamericanos, se inventaron una figura a la que mis compañeros hicieron alusión, la figura de las reservas presupuestales, que es la excepción de las excepciones al principio de anualidad fiscal en materia presupuestal. Y advertía también, señor ministro, que esas reservas presupuestales, que hacen parte de lo que se denomina en la teoría presupuestal como el rezago presupuestal, en la vigencia de 2017 que pasaron a la presente vigencia, fueron por el orden de cerca de 15.8 billones de pesos, descontando el pago de servicio de deuda. Y que ese era el problema de fondo de esta discusión, de cómo este Congreso, que también, y lo digo abiertamente, de manera irresponsable, hemos venido promoviendo junto con los gobiernos la posibilidad de que las entidades públicas utilicen esa figura de la reserva presupuestal para llegar a porcentajes de ejecución superior al 90% al finalizar el año. Eso no solamente sea sinónimo de desorden en materia de ejecución presupuestal, sino también de corrupción. Pero además de falsa ejecución, porque Mario lo advertía, muchos de esos recursos terminan por la vía de los contratos interadministrativos con otras entidades del Estado, figurando como compromiso ejecutado, pero cuando se va a la realidad se observa que esos recursos están en las fiducias o están en los bancos y no terminan ejecutándose. Y termina incumpliéndose ese principio fundamental de la anualidad presupuestal, que es en principio uno de los elementos más importantes del régimen presupuestal colombiano. En materia de aplazamiento, señor ministro, los sectores de donde se va a sacar esos cerca de 2 billones que se van a aplazar, lo manifestaba mi compañero Samit, lo expresaba también Laureano. Uno de ellos es el sector agropecuario. En los últimos 12 años, señor ministro, los cafeteros no habían registrado un precio de compra tan bajo como el que hasta ahora. Al gobierno anterior le tocó pasar por una circunstancia similar en el año 2012, cuando los precios de compra estaban por debajo del costo de producción. No tuvieron otra alternativa, y no porque sean de izquierda los cafeteros del país, sino porque estaban ahorcados. No tuvieron otra alternativa que hacer una protesta justa en las calles. Yo tengo el deber de advertirle a usted que se empieza a gestar en las regiones cafeteras del país ese sentimiento de salir a las carreteras de Colombia para exigirle al gobierno nacional que en este momento de dificultad, al portar de una cosecha en la que se prevé los cafeteros van a dejar de percibir ingresos por más de 2 billones de pesos, ellos, para presionar al gobierno y para presionar a este Congreso de la República, se vean nuevamente en la necesidad de salir. No es su culpa la disminución de 455.000 millones de pesos que hicieron en el presupuesto para la vigencia siguiente en materia de inversión, en el que inicialmente se presentaron. Usted advirtió que eso lo van a revisar, que van a presentar los cambios respectivos. Mañana seguramente usted hará referencia a eso en las comisiones conjuntas. Pero lo que le quería plantear es, por la necesidad, le van a quitar, me estaba acordando de cuando usted capaba clase, Mari, y cuando capaba congreso. Sale absuelto.
Gracias a Dios. Me hizo desviar. No, le decía, presidente y señor ministro, que van a sacar 250.000 millones de pesos que van a aplazar. ¿Cuánto serviría ese recurso en el sector agropecuario para ayudar a mitigar el impacto de la volatilidad del precio del café en los mercados internacionales, que va, reitero, a generar una afectación muy grave a más de 550.000 familias caficultoras de Colombia? Por lo demás, advertir que estaremos prestos a hacer la discusión de fondo, no solamente sobre el presupuesto que vamos a aprobar para la vigencia siguiente, sino también sobre el tema de la reforma tributaria. Y yo quiero hacerle una recomendación. El país está polarizado. Reitero, hay sectores que aprovechan las debilidades, las distorsiones de la institucionalidad para efectos de generar odio y resentimiento en la gente, para ganar adeptos políticos. Cada elección que pasa vamos observando cómo son más los colombianos cansados de la institucionalidad del país, en la que no solamente estamos los congresistas, también los gobiernos de turno, independientemente de dónde provengan. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en estos 4 años, evitar que ese populismo político, disfrazado de progresismo, pero que es en realidad ese socialismo del siglo XXI que no ha cambiado desde 1912 hasta hoy, no siga ganando adeptos. Y la manera también de hacerlo, señor ministro, es apropiándonos de causas que le corresponden al gobierno, a la institucionalidad política del país. Esas causas, la desigualdad social, pero también enviando mensajes claros, porque, claro, cuando usted advierte, dice, vamos a reducir impuestos a las empresas, sobre la necesidad de que eso permita que generen más empleos, pero vamos a ampliar la base gravable y vamos a poner un número mayor de contribuyentes en materia de renta. Claro, salen algunos a decir, ahí están pintados, le van a quitar impuestos a los ricos para poner a pagar más a los pobres. Y en eso, señor ministro, hay que actuar con mucha prudencia para efectos de que ese discurso no lo utilicen para levantar o para seguir generando odio y resentimiento en el país. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto.